O sea, yo diría que es una bancada que va a darle cierta tranquilidad al gobierno en caso de ser electa. Con el ex oficial mayor del Congreso, José Chevasco. Bienvenido, señor Chevasco, a Exitosa. Tania, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Hola, ¿cómo está? Bienvenido. Hay dos listas en el Congreso y yo le quería preguntar si es que estas dos listas que se han presentado es algo común. Habíamos visto más listas en el Congreso. Hace mucho que no se presentan dos listas. Exitosa. Exactamente. La última tendencia en cuanto a la presentación de listas ha sido de tres. Y después de mucho tiempo estamos retornando a tener dos listas claramente ya establecidas, ¿no? Que de alguna forma ya muestran el mapa de lo que podría ocurrir el día de mañana en la elección, ¿no? ¿Y cómo analiza estas listas? Porque más allá de los apelativos que le han puesto las chapas, en realidad sí parecieran que se ha juntado de todo. Primero, la lista número uno logró eh, allí que el fujimorismo y y el serronismo vayan juntos, y la lista dos logró que los niños atrayeran personas contra todos los pronósticos, atrajeran congresistas, ¿no? Mira, en principio hay que entender que esta elección es una elección que se realiza dentro del Congreso y que son los parlamentarios que son los que votan, ¿no? En segundo lugar, tendremos que entender esta elección dentro de lo que significa un Congreso fragmentado, donde tenemos 12 bancadas. Cada una de estas bancadas obedece a diversos criterios, o administrativos o ideológicos. Lo que hemos visto con la presentación de las listas no es otra cosa sino de la unión bajo criterios estrictamente políticos. ¿Por qué políticos, digo yo? En principio yo veo en la lista número uno una lista que está básicamente comprometida con Alianza por el Progreso, Perú Libre, Fuerza Popular y Avanza País, que son de alguna manera Exitosa. bancadas afines y con tendencia a la estabilidad del Poder Ejecutivo, ¿no? O sea, yo diría que es una bancada que va a darle cierta tranquilidad al gobierno en caso de ser electa. Distinto es con la lista número 2, donde hay simpatizantes, o bueno, parlamentarios que pertenecen a ideologías casi afines y con tendencias más hacia el lado izquierdo, que podría generar un clima de inestabilidad al Poder Ejecutivo. Por eso es que yo veo aquí, entre estas dos listas, esas diferencias, ¿no? Y que además no hay que perder en cuenta algo importante, en mi opinión, que uno de los más preocupados en la decisión del día de mañana en cuanto a la elección de la mesa directiva es el Poder Ejecutivo, ¿no? Sí, por Porque supuesto. de ellos también depende la estabilidad de su gobierno, porque tenemos un Poder Ejecutivo que no tiene bancadas, que no tiene mayorías parlamentarias, y tienen que encontrar en lo que existe en el Congreso un clima apropiado para mantenerse ese statu quo de equilibrio entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, perdón. ¿Y cómo valora usted lo que ha dicho el congresista Darwin Espinosa? Y bueno, yo siempre tengo que decir quién es, ¿no? Es uno de los investigados por, Claro. claro, para que la gente sepa de dónde viene, ¿no? Esta declaración, Uh-huh. investigado en la carpeta de los niños. Él ha dicho que, y me parece interesante, ¿no? Y quiero que usted lo analice. Él ha dicho que en realidad la bancada del fujicerronismo, el sancochado también le han dicho algunos, la chanfainita, entonces esta es la lista del Ejecutivo, y que el Congreso es un Exitosa. poder del Estado que tiene que hacer un contrapeso. No le tiene que decir sí, señor, al Ejecutivo siempre. ¿Esto es válido? Mira, es una interpretación válida, Sí. pero también depende de lo que tú buscas como político, ¿no?
Yo soy de las personas que creen que lo que el país necesita y la ciudadanía necesita es que los poderes del Estado se entiendan y trabajen. Porque esta confrontación permanente entre Congreso y Poder Ejecutivo, que no solamente es algo que está sucediendo hoy, sino que viene sucediendo ya hace más de 20 años, no le genera mayor beneficio al país. Yo creo que los poderes del Estado es que es, algunos le llaman el contrapeso, ¿no? Contrapeso que podría ser una frase recibida con cierto agrado, pero contrapeso es sinónimo de enfrentamiento. O sea, ¿un Congreso puede ser, darle estabilidad al gobierno y al país? Sí puede darle estabilidad al gobierno y al país. Y eso no significa que claudique en las funciones de control político y de fiscalización. Pero tú no puedes tener como agenda prioritaria poder gobernar, no puedes tener dos poderes del Estado que estén en permanente enfrentamiento. Y esa es parte de la crisis de imagen que tienen los poderes públicos, que la ciudadanía entiende que el Congreso no debe estar peleándose con el gobierno. Yo creo que esa es una lectura del señor Espinosa totalmente legítima, pero en mi opinión, yo creo que el Congreso debe darle estabilidad al gobierno de cara a solucionar los problemas del país, ¿no? Y además, no sé si la interpretación también podría, de cara de lo que hemos visto de este Congreso de la República, de cual Exitosa. usted también ha sido parte y no me dejará mentir, hay muchos casos de mochasueldos, hay muchos casos, ha habido un congresista violador. Claro, usted ha sido parte no como congresista, sino de la parte administrativa, tiene muchísimos años trabajando en el Congreso de la República y conoce eh, el mecanismo detrás del Congreso. Entonces, que ha desprestigiado a los congresistas. Entonces, no es que hayan estado muchos congresistas conectados con la población, sino conectados con sus mismos intereses. No es que quieran hacerle el contrapeso quizás al Ejecutivo, sino quieren hacer el peso que ellos quieren llevarse después de salir de su gobierno. Válida tu reflexión. Lamentablemente hay muchas conductas individuales de algunos congresistas que conllevan a esa interpretación válida, ¿no? Pero justamente para poder contrarrestar en el futuro y también en el corto plazo ese tipo de acciones, y yo creo que el Congreso se merece reformas. Por ejemplo, yo creo que si los parlamentarios supiesen que ante una inconducta individual que le merezca una sanción de 120 días de legislatura por razones éticas en principio, y si saben ellos de que el accesitario va a entrar a reemplazarlos cuando ellos sean sancionados éticamente, les haría reflexionar. Si ellos supieran que una licencia personal de algún parlamentario por razones válidas, lógicamente, el accesitario puede entrar a reemplazarlos por Exitosa. ese periodo, los haría reflexionar. Si ellos supieran que a la mitad de los 5 años el Congreso pueda ser renovado por tercios y mitades, los haría reflexionar, porque el sistema parlamentario actual no permite este tipo de válvulas de escape para que el congresista tenga sus propios contrapesos, porque ellos dicen el contrapeso con el gobierno. ¿Y qué contrapeso tienen contra ellos mismos? Ninguno, porque están electos por 5 años y nadie los puede mover. Entonces, el Congreso necesita también golpearse el pecho y decir qué contrapesos le vamos a poner a nuestra propia función para poder nosotros ser evaluados por la población antes que lleguen los 5 años. Yo creo que ese tipo de reformas ayudarían para que el Parlamento esté mejor. Y es posible que la mesa directiva que gane pueda poner en agenda este tipo de reformas que usted acaba de mencionar, o ya este Congreso más o menos está perdido con estos nombres que acabamos de ver. Es casi
imposible, un sueño que no vamos a lograr? Mira, todo es cuestión de voluntad. Estamos entrando recién al tercer año del periodo parlamentario. Queda un tercer año, un cuarto año y un quinto. Entonces, la población no puede esperar tanto tiempo para hacer reformas recién a partir del 2026. Yo lo que me anhelo es que esta mesa directiva proponga realizar reformas al sistema parlamentario y sistema político y que ya, digamos que ellos digan ya, no queremos que nos afecten estas reformas. Exitosa. Perfecto, pero estén aprobadas para que puedan ser aplicadas a partir del 2026. O sea, tenemos que pensar en el futuro de mediano plazo y también en el corto plazo. Todo depende de una palabrita que es muy importante y la voy a repetir nuevamente. Voluntad de querer hacer las cosas. Si ellos tienen la voluntad, sí se pueden lograr grandes reformas en el Congreso. Ojalá que se tenga la voluntad y no solamente la voluntad de hacer cosas para sus bolsillos, porque ya desprestigiados están. Ojalá que hagan un par de cosas nada más de lo que usted ha dicho. Muchas gracias a José Chevasco, ex oficial mayor del Congreso de la República.